tal? Buen día, mi nombre es Israel, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de las derivadas parciales, pero para entender las derivadas parciales vamos a entender qué es una derivada. Olvidémonos por el momento de las fórmulas revoltosas y de las miles de letras y números. Vamos a imaginarnos que acabamos de sacar el carro de un taller. Entonces tú sacas el carro y aceleras, llegas hasta un semáforo. En ese semáforo te detienes, después la luz se pone en verde y continúas avanzando. ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos calcular la distancia que recorrimos sobre el tiempo que tardamos. Eso solamente nos va a dar un promedio de la velocidad que tuvimos mientras fuimos avanzando hasta llegar a nuestro destino. ¿Qué es lo que pasa con la derivada? Bueno, la derivada no nos va a dar la velocidad promedio, sino que nos va a ayudar a calcular qué velocidad teníamos en cierto momento del tiempo. Por ejemplo, imaginemos que esta es la línea del tiempo, este es el tiempo y esta es la distancia que recorrimos y esta es la velocidad que llevamos. Como vemos, no es una velocidad pues que vaya recta, ¿no? Sino que fue cambiando a lo largo del trayecto. La derivada nos va a ayudar a entender lo que está pasando, por ejemplo, en este punto del tiempo. La derivada nos va a hacer entender qué velocidad teníamos, por ejemplo, a los 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eso es lo principal para lo que la derivada nos va a ayudar. La derivada simplemente lo que hace es explicarnos qué tan rápido está cambiando una cosa respecto a otra en un momento exacto. En la gráfica es simplemente la pendiente de esta línea. Por ejemplo, cuando estoy en el taller, ¿dónde veo la derivada? La verdad es que en nuestra vida diaria vemos la derivada en muchísimas partes. Yo, por ejemplo, en mi trabajo noto la derivada en este caso podrían ser las balatas. ¿Cómo veo la derivada? Es la razón de desgaste, depende del uso que le dé el cliente. Por ejemplo, si el cliente tiene la manía de frenar muy bruscamente, entonces el índice de desgaste va a ser más alto. Si el cliente no recorre tantos kilómetros, el índice de desgaste pues va a ser mucho menor. Por ejemplo, en este caso las balatas, que para los que no entienden pues son los frenos. La vida útil de la balata respecto a la cantidad de kilómetros que conduce el cliente nos está diciendo qué tan rápido se está desgastando esa balata, y ya eso depende de muchísimas cosas, ¿no? Del tipo de conducción, del material de las balatas, de la pasta, etc. Entonces, como pueden ver, la derivada la podemos encontrar en cualquier lado. Yo como mecánico puedo verla cuando se está desgastando un material, cuando algún sistema hidráulico está subiendo de temperatura, cuando alguna pieza se está desgastando. Entonces todas esas son razones de cambio, o sea, cuánto se calienta el carro en tanto tiempo, ¿sí me entienden? Porque eso siempre está cambiando, entonces yo quiero detectar al cuánto tiempo el carro pues ya está muy caliente. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las derivadas parciales. ¿Cómo explicamos qué es una derivada parcial para que no se te complique tanto? Bueno, la derivada parcial es lo siguiente. Imagina que estás en el taller conmigo. Entonces llega un cliente porque su carro gasta demasiada gasolina. Todas sabiendas de que el consumo de gasolina depende de dos factores principales, que es la aceleración y el peso del carro. Entonces tú tienes que el gasto de gasolina depende de el peso y la velocidad. Por ejemplo, si el cliente siempre lleva el carro así a tope de cosas, así pesado, y aparte maneja rápido, pues su consumo de combustible va a ser gigantesco. Pero ¿qué quieres saber? Tú quieres saber qué es lo que más provoca ese gasto de combustible, si el peso o si la velocidad. Para eso te van a servir las derivadas parciales. ¿Por qué? Bueno, tú vas a tener el gasto de gasolina respecto a el peso y la velocidad, ¿no? Es tu gasto de gasolina respecto al peso y la velocidad. Pero tú solo quieres saber uno, para eso son las derivadas parciales. Vas, como quien dice, a desglosarlo. Tú lo que puedes hacer con la derivada parcial es, por ejemplo, bloquear el que sería el del peso y calcular simplemente el que es por velocidad. O de manera contraria, si quieres calcular el que es por peso, es como si bloquearas el que es por velocidad. Entonces esa es la manera principal de descartar sospechosos. Simplemente es como si bloquearas cualquiera de las dos posibilidades para calcularlo en un solo sentido. O sea, solo vas a saber cuánto gasta respecto al peso, o si quieres saber cuánto gasta respecto a la velocidad. Bueno, vamos a empezar con la primera derivada parcial. Tenemos la función f igual a 2 tercios de x a la 2 tercios por
1 sobre y a la 1/3 más el seno de 2x cuadrada y. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer pues es un pequeño truco para poder resolver la derivada de una manera un poquito más fácil. Vamos a acomodar esta y de aquí para que se nos facilite la derivación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Simplemente vamos a escribir f de 2/3 x a la 2/3. ¿Cómo vamos a acomodar esta y? Lo único que vamos a hacer va a ser mover esta y hacia arriba y ponerle un signo menos aquí una vez que lo hayamos movido para indicar que lo estamos trayendo de la parte de abajo hacia la parte de arriba. Y escribimos todo lo demás de la función de la misma manera. Listo. Una vez que ya tenemos nuestra función acomodada, ahora sí podemos empezar a hacer las derivadas. Como les dije, vamos a imaginar que la F significa mi gasto de gasolina. La X significa el peso que tiene mi carro. Y la Y significa la velocidad a la que avanza. ¿Qué les dije que íbamos a hacer? Les dije, una simplemente la vamos a bloquear, o sea, no la vamos a tocar para nada. No la vamos a desaparecer, pero no la vamos a tocar para nada. Bueno, entonces, ya que tenemos nuestra función, vamos a empezar a derivar respecto de X, pero sin tocar a la Y para nada. Como ven aquí, como ustedes saben, vamos a empezar a derivar la X. ¿Cómo se deriva? Bueno, hay que bajar el exponente, tiene que pasar a multiplicar a nuestra constante y hay que restarle un 1 al exponente. En este caso aquí nuestro exponente es 2/3, entonces sabemos que 3 sobre 3 es igual a 1, que es lo mismo que si le restáramos 1. Sabemos que teniendo el mismo denominador en fracciones lo podemos hacer directamente, así que el exponente nos va a dar menos 1/3. Como les comenté, este 2/3 se va a bajar y ya que aquí teníamos 2/3, esto simplemente se va a convertir en una multiplicación. Así que nos va a quedar 2/3, que ya lo teníamos, por los 2/3 que era nuestro exponente, y bajamos de x a la menos 1/3, que es los 2/3 menos 1. Entonces, como les comenté, la y no se va a tocar para nada, simplemente la pusimos así en este momento para tener la función acomodada, pero va a pasar de la misma manera. La y no se va a tocar. Justo como está, es justo como pasa. Después vamos a poner el más y ahora vamos a derivar el seno de 2x cuadrada y. ¿Cómo lo vamos a derivar? Bueno, la derivada de seno, cuando tenemos seno a la u, seno se va a transformar en coseno. Coseno de u por la derivada de u. O sea, tú vas a derivar tu seno, te va a quedar el coseno de u, y lo que está dentro de tu seno lo vas a derivar aparte, como una multiplicación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos aquí seno de 2x cuadrada y. Lo vamos a convertir en coseno de lo que ya teníamos, 2x cuadrada y, por la derivada de lo que está dentro. Y como estamos derivando respecto a x, vamos a tener que el exponente lo vamos a bajar. 2 por 2 son 4. 2 menos 1 en el cuadrado, en este caso, el cuadrado menos 1 nos da 1, entonces quedaría 4x a la 1. Más sin embargo, el 1 ya no se pone por simple estética. La y, ¿qué dijimos que iba a pasar con la y? Que la y no se iba a tocar. Entonces en este caso simplemente vamos a agregar la y tal y como está. Así que ahí tenemos la primera parte derivada. Aquí se nos olvidó ponerle el signito de que estamos derivando. Y después vamos a terminar de acomodar y resolver ya todo derivado. Simplemente vamos a terminar de agrupar términos, resolver. Así que tenemos aquí la derivada de f de x. 2 por 2 sabemos que son 4. 3 por 3 son 9. De x a la menos 1/3. La y se pasa exactamente igual. Exactamente igual. Más estos términos de este lado los vamos a pasar al principio por simple estética también. Es 4x y por el coseno
de 2x cuadrada y. Y listo, esta es nuestra derivada respecto de x. Ahora, si ustedes simplemente quisieran acomodarlo para dejarlo más estético, podrían volver a bajar esta y, tal y como la teníamos aquí, y les quedaría de la siguiente forma. Es simplemente por dejarlo lo más limpio posible, que es lo más recomendable. Tenemos que la derivada de x nos va a dar 4. Aquí, como se dan cuenta, en x también nuestro exponente es menos 1 sobre 3. Entonces, se puede hacer lo mismo que le vamos a hacer a y. ¿Por qué? Porque sus exponentes son negativos. Entonces vamos a tener que 4 sobre 9. Aquí, para que el exponente sea positivo, como les comento, tenemos que bajarlo como x a la 1/3 y a la 1/3, y esa sería la manera correcta de acomodarlo. Si nuestros exponentes fueran positivos, entonces, por ejemplo, si x aquí estuviera positivo, x en vez de estar aquí abajo, estaría aquí arriba. Pero eso sería en caso de que fueran positivos, que lo veamos más adelantito. Y simplemente sería terminar de escribir todo lo que resta de la ecuación. De coseno de 2x cuadrada y. Y esta sería la solución para nuestra derivada parcial respecto de x. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser esta misma derivarla respecto de y. Como ya sabemos, cuando derivamos respecto a x, no tocamos las y. Ahora que vamos a derivar respecto de y, no vamos a tocar las x. Esto no se toca y estos no se tocan, esos están bloqueados, ¿ok? Esos no se pueden cambiar, se tienen que pasar tal y como estamos porque no estamos derivando respecto de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, es el mismo procedimiento que hicimos para derivar las x. Simplemente vamos a poner que f de y es igual a 2/3. Vamos a derivar y, que tenemos que es por... Nuestro exponente es menos 1/3, así que va a pasar multiplicando. Y 1/3 menos 1. Aquí, aquí. 1/3 menos 1, utilizando el mismo truco que la vez pasada. Sabemos que lo podemos hacer directo como 2 menos 2/3. Así que ese va a ser nuestro exponente para y. Nuestro exponente para y va a ser y a la menos 2/3. Y x, como está bloqueado, simplemente lo pasamos igual como lo teníamos. X a la 2/3. Listo. Ahora, más la derivada del seno, como ya se los comenté, según las reglas para derivar seno y coseno, la derivada del seno es el coseno. Coseno de lo que encierra nuestros paréntesis por la derivada de y respecto de y de lo que está dentro de nuestros paréntesis. Que en este caso, como les dije, la x no se toca, entonces se pasa tal y como la tenemos aquí. La y ya no se pone. ¿Por qué la estamos derivando? Porque, como sabemos, aquí tenemos un 1, entonces pasa multiplicando aquí, a este se le resta 1, queda 0, y a la 0 es 1, 1 por 1 es 1, entonces ya no se pone. Por eso aquí ya no estamos poniendo la y. Después simplemente vamos a terminar de acomodar nuestra función. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. 3 por 3, 9. De y a la menos 2/3 por x a la 2/3 más 2x cuadrado del coseno de 2x cuadrada y. Aquí ya está resuelto. Ahora simplemente
como la función anterior. Vamos a acomodarla para que quede bien visualmente. Si ustedes ya se dieron cuenta, ¿cómo quedaría? Tenemos 2 sobre 9 por y a la menos 2 tercios por 2 por x a la 2 tercios. ¿Cuál quedaría arriba y cuál quedaría abajo? Bueno, vamos a poner que menos 2. La x no tiene exponente negativo, entonces la x se va a quedar arriba. X a la 2 tercios. La y, al tener el exponente negativo, se va a pasar hacia abajo, junto con el 9. 9 por y a la 2 tercios. Y le quitamos el signo negativo porque es precisamente la razón por la que lo estamos mandando para abajo. Después de que quisieran, pues ya como quien dice, meterse en más problemas, podrían hacerlo raíz o lo que ustedes quieran, pero yo lo voy a dejar así porque a mí se me hace más cómodo. Y finalmente sería terminar de escribir la función completa. Y listo. El primer problema, derivado respecto a x y respecto a y, está terminado. Muy bien, la siguiente derivada va a ser esta. Esta es la función f igual a y a la 3 por el seno de xy. ¿Qué pasa? Esta derivada está muy interesante y de hecho la primera fácil es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque si vamos a derivar respecto de x, ¿qué va a pasar con la y al cubo? Se va a quedar tal y como está. Después, en nuestro seno de x a la y, sí que tenemos una x adentro de los paréntesis. Entonces vamos a derivar el seno, que se va a transformar en coseno. Y después, según nuestra regla de la cadena, nos va a decir que también, aparte, afuera, vamos a derivar la u, o sea, lo que está dentro de los paréntesis. ¿Qué nos va a quedar? Aquí, tal como estaba, ¿no? Después, si estamos derivando respecto a x, ¿cuánto nos queda la derivada de x? Pues como saben, cuando una constante está sola, está a la 1, ¿no es cierto? O sea, es una x a la 1. ¿Cómo la derivamos? Bajamos su exponente, multiplicamos 1 por 1, nos queda 1, ¿no? 1 de x y a este le vamos a restar 1, nos va a quedar 0. X a la 0 es 1. Nos va a quedar 1 por 1, 1. Entonces, por lo mismo, esta x se va a convertir en un 1 afuera. Y la y se va a pasar exactamente igual porque estamos derivando respecto de x y las y no se tocan, las y las tenemos bloqueadas. Así que vamos a borrar esto y vamos a borrar este 1 porque así es como nos va a quedar. ¿Por qué no ponemos el 1? Pues porque no es necesario. ¿Cuánto es y por 1? Es y. Así que vamos a simplemente acomodar nuestra función y nos va a quedar que tenemos la y al cubo por y, que sabemos que está a la 1. Sabemos que en estas multiplicaciones de constantes el exponente se va a sumar, por lo cual nos va a quedar y a la 4 del coseno de xy. Y esta sería nuestra respuesta final para la función derivada respecto de x. Bueno, ahora de nuestra función vamos a derivar respecto de y. Si tenemos que f de la derivada de y, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en este vamos, además de utilizar la regla de la cadena, que es la de nuestro seno, debemos utilizar una regla que se llama la regla del producto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Si tú te das cuenta, tenemos a la y multiplicando por algo que tiene otra y. Entonces tenemos una regla que nos dice que cuando la constante está de ambos lados de una multiplicación, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que reescribirlo de esta manera.
¿Cómo sería esa manera? Sería y al cubo por la derivada, que en este caso esta es mi u y esta es mi v, por la derivada de v, que sería el coseno de xy por x. ¿Por qué? Porque estoy derivando la y de adentro y sabemos que me va a dar 1, entonces solo termina saliendo la x. Más la derivada de u, que sería 3y cuadrada, por v, que sería seno de xy. Ahora, una vez que ya derivamos conforme nos indica la regla del producto, vamos simplemente a resolver. Esto de aquí es tan simple como que lo vamos a acomodar. Tenemos que la función de la derivada de y es x por y a la 3 por el coseno de xy más y cuadrado por el seno de xy. Y esta sería nuestra función derivada respecto de y con nuestra regla del producto. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra tercera función. Nuestra tercera función tenemos que es x cuadrada por y a la menos 1 sobre el seno de y. Aquí, como ya bien recordarán, vamos a seguir utilizando la regla de la cadena, que en este caso tenemos seno, que nos dice que su derivado es coseno de u por la derivada de u. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos una fracción, lo que vamos a utilizar va a ser la regla del cociente, que nos dice que tenemos u sobre b, en este caso u sobre b, y nos dice que esto se va a reacomodar como la derivada de u por b, en este caso sería en línea, menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Pero eso lo haremos en un momento. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si es que son observadores, podemos reacomodar nuestra función para nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque como están viendo en la parte de arriba, tenemos una constante a un exponente negativo. Como recordarán, cuando tenemos una fracción en donde arriba tenemos un 1 y abajo tenemos una constante con cualquier exponente, lo que podemos hacer es subir la constante, pero cambiando su exponente a el signo negativo. ¿Cómo es eso? Ok, vamos a verlo porque aquí vamos a hacer lo inverso. Vamos a reacomodar nuestra función de la siguiente manera. Tenemos nuestra función, que es x cuadrado. Aquí, como les comenté, para esta constante, como tenemos el exponente negativo, la vamos a bajar para que ese exponente se convierta en positivo. Así que vamos a escribir del seno de y. Como estamos bajando esta y, la vamos a bajar multiplicando y ya no le vamos a poner el exponente porque es 1, y cuando es 1 pues no se pone. Entonces nuestra función reescrita quedaría de esta manera. Facilísimo, ¿verdad? Después, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a empezar a derivar. Como ya saben, tenemos que bloquear algunas cosas, como en este caso sería nuestra y si empezamos a derivar respecto de x, o nuestra x si empezamos a derivar respecto de y. Muy bien, ahora teniendo ya nuestra función acomodada, vamos a derivar respecto de x.
que, como ya se pudieron haber dado cuenta, es tan sencillo como derivar nuestra x de aquí arriba, y lo de abajo se va a pasar exactamente de la misma manera porque no tenemos ninguna x intercediendo. Entonces se van a dejar tal y como están, estos no se van a tocar. Así que esta es nuestra derivada respecto de x. Muy bien, ahora vamos a continuar derivando nuestra función respecto de y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la regla del cociente. Nosotros ya teníamos acomodada nuestra función con la y hacia abajo, pero ¿qué pasa? De esa manera tendríamos que volver a utilizar la regla del producto del problema anterior. Así que para explorar un poquito otro tipo de reglas, vamos a regresarla hacia arriba para poder usar la regla del cociente, que es la siguiente. Me indica que cuando yo tengo u sobre v, en este caso u sobre v, lo tengo que reacomodar de la siguiente manera. La derivada de u por v menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Así que quedaría de la siguiente manera. Vamos a empezar con la derivada de u, que me quedaría que... Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para facilitarnos este problema? Bueno, una de las recomendaciones que yo les puedo dar es que, como están viendo, ya que sabemos que esa x no se va a tocar para nada, podemos apartarla, dejarla como una multiplicación por fuera de nuestra fracción. Y ahora sí, ahí tenemos acomodada nuestra u sobre v. Después, ¿cómo lo vamos a acomodar? Vamos a comenzar a derivarlo con la regla del cociente, que tenemos aquí que x cuadrada por, y aplicamos la regla. Como sabemos que la parte de arriba es nuestra u, la parte de abajo es nuestra v. Nos está diciendo que tiene que ser la derivada de u, que en este caso sería menos 1 de y. Menos 1 nos da menos 2. No se vayan a ir con la finta de que es 1 menos 1, 0. Y esto multiplicado por v, que es la parte de abajo, que es nuestro seno de y. A esto le vamos a restar u, que es la parte de arriba, nuestra y sin derivar, menos 1, por la derivada de v, que es nuestra parte de abajo. Así que hay que derivar el seno, que nos da coseno de y. Como ya saben, según la regla de la cadena, se deriva también lo de adentro. Va a quedar y, la derivada de y es 1, no se pone porque 1 por el seno de y, pues es el seno de y. Así que vamos a continuar en la parte de abajo. V al cuadrado. Nuestra v es el seno de y. Así que nos va a quedar como seno al cuadrado de y. Entonces, una vez que ya resolvimos nuestra derivada, ahora simplemente va a ser cuestión de acomodarlo con los mismos trucos que ya hemos visto en los ejercicios anteriores. Así que vamos a tener, me olvidó poner que la derivada, de que la derivada de y es igual a x cuadrada por... Aquí es donde podemos empezar a acomodar las cosas. Ahora, ya una vez que lo tenemos resuelto, simplemente vamos a agruparlo y ordenarlo para dejarlo de la manera más estética posible. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que, recordemos que nuestra x está multiplicando a todo lo de arriba, lo cual aquí podríamos decir que tenemos estos paréntesis y que nuestra x está sobre 1. Como sabemos, pues este 1 se multiplica con el seno, va a quedar lo mismo con el de abajo, con el cuadrado, y la x va a multiplicar a este, luego va a multiplicar a este otro. ¿Ok? Así que, ¿cuál sería
la manera de acomodarlo. Pues lo primero que podríamos hacer sería, ya que tenemos algunas y's con signo negativo, sería separar los denominadores, separarlos, dejarlo como una simple resta y bajar las y's con exponentes negativos de la siguiente manera. Tenemos nuestro x cuadrada, vamos a poner paréntesis para que sepan ustedes que está separado, y lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner el seno de y sobre. Vamos a separar nuestro denominador en dos para que queden como dos fracciones distintas. Así que vamos a poner el seno cuadrado de y. Al tener esta y al menos 2, la vamos a bajar como y al cuadrado. Y ya que nuestra y era negativa, eso convierte en negativo a toda nuestra fracción. Así que nos va a quedar como menos el seno de y sobre el seno cuadrado de y por y cuadrada. Después, como que ya acabamos de hacer esta parte de aquí, incluyendo nuestro denominador. Para separarlo, vamos a poner el signo que tenemos en el medio, que sería el menos. Vamos a pasar nuestro coseno porque no tiene exponente negativo. Vamos a pasar como está, coseno de y sobre mi mismo denominador, seno cuadrado de y por y, porque lo tenemos a la menos 1. Entonces simplemente lo vamos a bajar y va a quedar como un exponente positivo, y al ser 1 no es necesario ponerlo. Y. Aquí, ¿por qué lo separé así? Porque esto se le llama distribuir el denominador, y es una manera excelente de dejar tu problema de la manera un poquito más estética. Como saben ustedes, en la suma o resta de fracciones, cuando el denominador es el mismo, se pasa igual. Así que el que yo lo separe no va a afectar en nada si yo resuelvo esto. ¿Por qué? Porque va a quedar el mismo denominador. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente multiplicarlo por la x y dejarlo listo. Ahora, como ya sabían aquí, suponemos que la x tenía un 1 justo ahí. Así que para multiplicarlo, lo de abajo se va a quedar exactamente igual. Y nuestra x nos va a quedar en la parte de arriba como x cuadrada y x cuadrada. Y esta x desaparecería porque ya la incluimos en nuestra función. Y de esta manera nos quedaría la función derivada respecto de y con la regla del cociente y también utilizando un poco de la regla de la cadena. Y sería el problema número 3. Y ya nada más para comentarles algo extra. En este caso, ya que tenemos aquí un seno al cuadrado y un seno, podemos cancelar el seno de arriba, y el cuadrado, para que simplemente nos quede x cuadrada sobre el seno de y por y cuadrada. Y ahora sí, el problema estaría limpio. Muy bien, ahora vamos a derivar esta función que parece un total monstruo. ¿Por qué? Porque tiene 3 constantes distintas, pero no se asusten. Hemos aprendido bastantes trucos en los anteriores 3 ejercicios, así que vamos a aplicarlos en esta derivada. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser acomodar nuestra función para no meternos en tantos problemas, ahora sí, como se podría decir, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer? Hemos aprendido bastantes trucos. Lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a convertir esa raíz en un exponente fraccionario. Así que vamos a apuntar nuestra nueva función, que sería z a la menos 2/3 por, vamos a poner aquí la x de una vez. ¿Por qué? Para que vean lo que vamos a hacer ahorita. Por
Ahora sí, vamos a convertir nuestra raíz de y a una fracción. Como saben, cuando se le está sacando la raíz a una constante, significa que lo estás elevando a la 1/2. Así que lo que vamos a hacer va a ser convertir nuestra raíz a exponente, 1/2. Esa es la manera de pasar una raíz a fracción en el exponente. Con esta y que tenemos abajo, ya no la queremos allá abajo porque nos va a causar muchos problemas. Queremos subirla, la queremos arriba. ¿Qué vamos a hacer? Si cuando está abajo es porque arriba tenía el exponente negativo, solamente tenemos que regresarle ese exponente, convertirlo en negativo, pues en este caso, para poder tenerla arriba y poder multiplicarla por esta de aquí. Así que primero vamos a subirla. Vamos a subirla como y a la menos 2. Después vamos a sumarle la z a la menos 2/3 porque como están viendo tenemos otra z abajo. ¿Qué queremos de esa z? Subirla. Así que simplemente vamos a convertir su exponente a negativo. Vamos a hacer z a la menos 2 y. Una vez que ya acomodamos nuestra función de esta manera para ya no tener denominadores, vamos a terminar de, pues como quien dice, agruparla, ¿no? Hacerla más pequeña. Así que vamos a poner nuestra función de z menos 2/3 por x cuadrada por, como sabemos, cuando tenemos la misma constante, los exponentes suman o se restan, dado sea el caso. En este caso se van a restar porque tenemos un exponente de 1/2 menos 2. Como ya les he comentado, podemos jugar con los números enteros cuando se trata de resta de fracciones. Se puede hacer de la otra manera, pero creo yo que es más tedioso. Entonces simplemente, bueno, tenemos el 2. Vamos a imaginar que abajo tiene un 1. Esto lo vamos a multiplicar por un 2. ¿Qué significa? Esto se va a convertir en un 4 y lo de abajo se va a convertir en un 2. Así que nos va a quedar un 4/2. Que 4 entre 2, pues sigue siendo 2, ¿no? Entonces no estamos cambiando nada. Pero nos estamos facilitando la vida para poder resolverlo. El denominador se va a pasar igual. 1 menos 4 nos da menos 3. Y aquí tenemos nuestro exponente de la y. Así que para y me va a quedar un menos 3/2. Ahora, una vez que ya terminamos de acomodar nuestra primera parte de la función, vamos por la segunda, que son mis zetas. ¿Qué pasa? Como tú sabes, pues bueno, a un motor no le puedo restar una llanta porque no son lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Menos 2/3 menos 2y. Así que nuestra z simplemente va a quedar como la resta de este con este. Va a ser menos 2/3 menos 2y. De esta manera es de la que quedaría nuestra z. Así que una vez ya teniendo los términos acomodados, podemos empezar a derivar parte por parte. Vamos a empezar con la x, luego con la y y vamos a terminar con la z. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra función reacomodada para facilitarnos un poco más la vida, ahora sí podemos empezar a hacer la derivada. Vamos a empezar derivando respecto de x, que como saben, de este lado tenemos x, así que todas nuestras constantes que no sean x se van a quedar tal y como están, que en este caso sería mi z a la menos 2/3 y mi y a la menos 3/2. ¿Qué pasa con mi x? Esa sí la voy a derivar, así que vamos a meter 2x y ya, porque como lo tenemos al cuadrado, se le resta 1, mi exponente queda 1 y no se pone. De este lado, ¿qué pasa con la z? Como
solo estamos derivando respecto de x y z y y de este lado afectan a x, se dejan tal como está. En este lado, esta z no está afectando a x, no tiene nada que ver con x, no están conectadas. Por lo tanto, cuando yo derivo, y esta cuenta como solo una constante aparte, me va a quedar como un 0. Así que ya simplemente, para terminar de derivar x, vamos a acomodar la ecuación como 2x sobre z a la 2 tercios y a la 3 medios. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque claramente nuestro 0 no se va a poner. Esto se anuló. Y ya que z y y tienen exponentes negativos, los vamos a pasar para abajo para dejar la función un poquito más estética. Ahora, una vez derivado respecto de x, vamos a derivar nuestra función ahora respecto de y. Como se han dado cuenta, los pasos han sido los mismos que hemos venido viendo durante los anteriores 3 ejercicios, así que realmente puede ser tal vez un poco tedioso, pero la verdad no es difícil ni imposible. Como se están dando cuenta, simplemente es cuestión de observar bien la función y acomodar. En este caso vamos a derivar respecto de y. Igual que en el caso anterior, solo tenemos y de este lado, así que nuestra z se va a quedar exactamente igual. Nuestra x pasa igual porque esta vez estamos derivando respecto de y. Y nuestra y derivada nos va a quedar como menos 3 medios, aquí dice el 3 un poquito feo, menos 3 medios de y, menos 3 medios menos 1, que es la fórmula para derivar. Vamos a convertir este 1 con un denominador de 2, suponiendo que tenemos 1 sobre 1, vamos a multiplicar estos por 2, que al final de cuentas 2 entre 2 es 1, no estamos cambiando nada. Menos 2 menos 3, menos 5, el denominador se pasa igual, menos 5 medios. Así que nuestro exponente va a ser menos 5 medios. De este lado, ¿qué nos queda? No tenemos y tampoco. A ver, pausa. Ahora, como de este lado, en nuestra z, sí tenemos una y. Nuestra y está en el exponente. Así que tenemos una regla que dice que si tenemos una constante, no sé, cualquiera, esta regla nos indica que si podemos derivar a la u de este número. Entonces, lo que tocaría sería z a la menos 2 tercios menos y, menos 2y, y si lo que queremos derivar es u, en este caso sería eso, lo pasaríamos como, para empezar, al no tener mi y, me va a quedar como un 0. Así que ese no lo voy a bajar, lo que voy a bajar va a ser el menos 2, la y, menos 2, logaritmo natural de un constante, menos 2, logaritmo natural de z. Así que finalmente quedaría acomodado como f de y. Este lado quedaría como menos 3x cuadrada, 3x cuadrada sobre 2 z a la menos 2 tercios por y a la 5 medios, más, está muy abajo, más, bueno,
realmente menos, porque este más va a multiplicar a este menos de acá, menos 2 logaritmo natural de z por z a la menos 2 tercios, que de hecho también podríamos bajarlo a la menos z a la 2 tercios menos 2y. Y de esta manera nos quedaría derivada la función respecto de y. Finalmente, en nuestra función vamos a derivar respecto de z. ¿Cómo vamos a iniciar? Bueno, sabemos que no estamos derivando respecto de x ni respecto de y, por lo cual pasan igual. Respecto de z sí estamos derivando, así que vamos a bajar el exponente, vamos a poner z, y al exponente le vamos a restar 1, que en este caso podría ser 3 sobre 3, para más sencillo. Serían 3, 5, y ese sería menos. Sencillo, ¿no? Este va a ser el exponente que le va a quedar a nuestra z, 5 sobre 3. Pues vamos a resolver para el siguiente lado de nuestra función, que sería, vamos a bajar el menos 2 tercios. Entonces, ya una vez bajando los exponentes, que es menos 2 tercios menos 2y, una vez bajándolos, pues vamos a ver, puedo salir. Una vez bajándolos, vamos a meterlos entre paréntesis para que se recuerde que estos se están multiplicando a z menos 2 tercios menos 2y menos 1, que es la fórmula, al exponente siempre restarle 1. Así que vamos a acomodarla y vamos a poner de este lado, vamos a poner menos 2 tercios de x cuadrada y a la 3 medios, z a la 5 tercios más. Y también vamos a de una vez resolver este, que sería menos 2 tercios menos 3 tercios, nos daría menos 5 tercios. ¿Ok? Así que este nos va a quedar como z menos 5 tercios menos 2y por menos 2 tercios menos 2y. Después, para ya dejarla nada más lo más estéticamente bien posible, vamos a volver a escribir esto tal como está, sobre 3y 3 medios z 5 tercios más resolvemos, nos queda que 2 a ver, córtale ahí. Y esta sería la manera de derivar z respecto a nuestra función. Sería nuestro último problema de los solicitados por el profesor. Bueno, ahora vamos a empezar con uno de los problemas de aplicación. Vamos a seguir con el ejemplo de los carros. Vamos a calcular qué es lo que pasa en un dentro del cilindro de un motor. ¿Qué nos dice? Según la ley de la física de los gases, la presión de un gas
depende de la temperatura y el volumen o espacio que haya en el cilindro del motor. Así que vamos a resolver qué pasaría si tomamos un número cualquiera, como 8.31, por la temperatura sobre el espacio. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular qué pasa con la presión cuando el pistón, en este caso, se queda quieto, pero la temperatura sí cambia. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues vamos a calcularlo. ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues ya lo sabemos, no vamos a tocar el pistón porque estamos diciendo que el pistón se queda quieto, pero la temperatura sí cambia. Así que en este caso, vamos a decir que cuando la presión respecto a el pistón, que es igual a 8.31 por T. Aquí lo que podemos hacer es subir la V para más sencillo y comenzar a derivarla respecto de V. 8.31 por T por la derivada de B me da menos 1. Así que nos queda que la derivada respecto de V es menos 8.31 por T. Ahora, para nuestro problema de aplicación, vamos a continuar con el ejemplo de los carros. ¿Qué pasaría si sabemos que la presión de un gas depende de la temperatura y el volumen del cilindro de un motor? Entonces, vamos a averiguar qué es lo que pasaría si solamente medimos la presión respecto a la temperatura o al volumen del cilindro. Entonces vamos a empezar por arreglar nuestra función que tiene un denominador 8.31 por T por, este simplemente lo vamos a subir porque sabemos que tiene un exponente de 1 para poder subirlo, un exponente de menos 1. La primera que vamos a calcular es P respecto de T. ¿Qué pasaría si cambia la temperatura, pero el volumen de nuestro cilindro no cambia, o sea que el pistón se quede quieto? Pues lo que pasaría sería que, derivando el 8.31, derivamos la T, que nos queda como un 1 por V a la menos 1. Después la presión de la temperatura. Está cambiando la temperatura, pero el pistón está quieto. Vamos a terminar con que 831 sobre V. ¿Por qué? Porque este es 1 y multiplicado por lo que sea, pues da lo mismo. Entonces, según nuestra derivada, el resultado respecto de nuestra temperatura es 8.31 sobre V. ¿Qué significa esto en un taller? Que cuando nuestra temperatura está aumentando, pero el tamaño de nuestro cilindro no cambia, hay un sobrecalentamiento del motor y la presión se dispara. Precisamente por eso en estos casos, en muchos motores, se revientan las mangueras, las sacan volando por la grandísima presión que está manejando el motor dentro, ya que no está teniendo el funcionamiento adecuado. Ahora lo que vamos a ver es qué pasaría con mi presión si lo que cambia es el volumen de mi cilindro, en este caso que el pistón baje y suba, pero que la temperatura se mantenga igual, cuando tenemos que 8.31 por T por
por la derivada de v, que sería menos v a la menos 2. ¿Están de acuerdo? Porque bueno, se baja el exponente, se le resta 1, menos 1 menos 1 son menos 2. Así que mi presión, cuando el volumen de mi cilindro está cambiando, tenemos que menos 8.31 T sobre V al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que cuando el volumen de mi cilindro cambia, pero la temperatura no, si hay poco espacio, hay mucha presión, ¿no?, en ese cilindro. Pero cuando empieza a disminuir lo cerrado que está el pistón, también la presión empieza a disminuir. Y esto es lo que nos está explicando la derivada parcial respecto de nuestro volumen. Que entre más espacio está haciendo nuestro pistón en el cilindro, más está bajando la presión si la temperatura no está cambiando, si la temperatura está quieta. Para la siguiente aplicación vamos a usar el ejemplo de cuando un coche pues tiene un choque. ¿De qué depende esto? De la velocidad y del peso de este coche. Así que vamos a meter... no le quites. Así que vamos a apuntar la siguiente ecuación, que es la energía cinética con la que choca el coche, que depende de su masa y depende de su velocidad. ¿Ok? Ahora, vamos a usar la fórmula de la... Vamos a usar la fórmula real de la energía cinética para este problema, que viene siendo un medio masa por velocidad al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber qué es lo que pasa en la energía cinética si nos enfocamos solo en la masa o solo en la velocidad. Vamos a ver qué pasaría en un choque si lo que cambia es la masa. Imagina dos choferes en el mismo carro, pero uno va cargado de bultos de cemento y el otro no lleva carga, más sin embargo van a la misma velocidad constante, así que el cambio ahí sería en la masa. Entonces tendríamos que vamos a derivar respecto a la masa, que es donde vamos a tener el cambio. Vamos a tener un medio, mi masa derivada era 1 y mi volumen se queda tal cual como está. Así que vamos a tener que mi masa es 1 v cuadrado sobre 2. Esto nos está explicando precisamente que el chofer que tiene los bultos cargados en su carro va a causar más daño, ya que al ir a la misma velocidad ambos, pero uno gana en peso, este va a tener un daño de colisión más alto. Ok, ahora vamos a ver qué pasaría si en dicho choque, en dicha colisión, lo que cambia es la velocidad, pero el peso es constante. Los dos carros pesan lo mismo, no llevan peso extra, no llevan bultos, no llevan nada, pesan exactamente lo mismo, pero sus velocidades son distintas. Entonces vamos a ver qué pasaría si el cambio es respecto a la velocidad. Entonces vamos a tener que 1 sobre 2 por la masa por la derivada de la velocidad, que vendría siendo 2 por v. Una vez multiplicado se va a multiplicar este 1 por este 2. 2 por 1, 2. Vamos a tener que... nos da 1 esto. Tenemos que m por v. Porque esto y esto se cancelan. Solo nos queda esta multiplicación de m por v. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que al momento en el que un chofer toma más aceleración, el impacto, el poder del impacto se dispara, ya que
A diferencia del peso, mayor velocidad. Entonces lo que nos está diciendo la resolución de este problema es que un chofer que acelera, su poder de impacto, de colisión, se dispara. ¿Por qué? Porque al momento que este acelera, nos está indicando que la velocidad está elevada al cuadrado. Entonces, si uno de los choferes acelera y lleva más velocidad, la energía del impacto se va a disparar porque nuestra velocidad estaba elevada al cuadrado. Esto quiere decir que un choque por diferencia de pesos no es tan peligroso como un choque por diferencia de velocidades. Y ese sería el último de mis problemas de aplicación. Espero que se haya entendido y que hayan quedado claros los temas y bien explicados. Gracias.